Primera de Tesalonicenses 5, versículos del 1 al 4. Adelante, hermanos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Excelente, hermanos. Estamos en la serie titulada El fin de los tiempos. Nuestra serie se compone de 8 estudios y el tema anterior a este llevó como subtítulo Plataforma. El estudio de hoy lleva como subtítulo El advenimiento. Y son diferentes las palabras que encontramos en la Biblia para describir este evento. Las más comunes son su venida, el advenimiento, su manifestación, su regreso, su aparición y la parusia. Estas son las palabras que hacen alusión al advenimiento o a la venida de Jesucristo. Voy a hacer un paréntesis para explicarle a los teólogos del mensaje antes de que estos me acribillen, que no desconozco que existe una diferencia semántica y teológica entre estas palabras que yo acabo de mencionar. Bajo un estudio profundo pudiéramos encontrar una distinción entre lo que es su aparición y su venida. Hay muchas porciones en los mensajes predicados por William Branham que nos llevan más profundamente, pero este no es el ángulo desde el cual vamos a trazar este tema. Mi línea no lleva la intención de hablar sobre la señal del Hijo del Hombre o hablar sobre la manifestación del Hijo del Hombre, sobre Lucas 17:30. No voy a hablar todos esos temas, sino que los voy a excluir y concretamente nos vamos a centrar en la venida. Por lo tanto, vamos a usar la palabra aparición como venida. Usted puede encontrar en diferentes versículos estas palabras, pero todas aluden al mismo evento. Repitan: su venida, el advenimiento, su manifestación, su regreso, su aparición, la parusia. Todas estas palabras hacen alusión al evento del advenimiento del Señor. También me gustaría darles una advertencia a aquellos hermanos que nos sintonizan, que van a escuchar también esta predicación por medio de internet, que algunos maestros y apóstoles y algunos pseudo maestros y pseudo apóstoles les van a decir que quizás estos temas estén mal, citando algún párrafo del mensaje aislado. Pero al final de este tema, cuando termine esta serie de 7 estudios, voy a hacer una cápsula para responder todas las preguntas necesarias. Así es que me gustaría que antes de que se me juzgue, primero me dejen terminar toda la serie y ya partiendo de eso nos sentaremos a discutir. Las interrogantes sobre el advenimiento de Jesucristo que se resolverán en el desarrollo de nuestro estudio el día de hoy serán las siguientes. 3 interrogantes. ¿Cuántas venidas del Señor Jesucristo se mencionan en la Biblia? ¿Cómo vendrá el Señor a la tierra? ¿Y qué eventos se relacionan con su venida? Estas 3 interrogantes se van a responder. Quizás algunas ya estén respondidas para algunos cristianos, entonces tal vez nada más se esclarezcan o se lleven más profundamente o se entrelazcan con otros eventos. Entonces son 3. ¿Cuántas venidas del Señor Jesucristo se mencionan en la Biblia? Esa es la primera interrogante que vamos a resolver.
La segunda, ¿cómo vendrá el Señor a la tierra? Y la tercera, ¿qué eventos se relacionan con su venida? Pues creo que está muy sencillo, así es que vamos a comenzar y vamos a empezar con cuántas venidas del Señor Jesucristo se mencionan en la Biblia. Comúnmente se cree que son 2 venidas. Esto lo vemos en infinidad de doctrinas e incluso en películas cristianas. En algunos tratados chics donde se anuncia la venida del Señor, normalmente se hablan de las 2 venidas de Jesús. La primera, cuando nació aquí en esta tierra, y la segunda, cuando viene a recoger a su iglesia. Para aquellos creyentes del mensaje de la hora, normalmente creen en 3 venidas. Y en los sellos también se llega a mencionar 3 venidas. Pero en realidad son 4 venidas las del Señor Jesucristo en su persona humana. 4 venidas. Vamos a aclarar que para que podamos entender estas 4 venidas, primero entendamos qué es una venida. Y cuando hablamos de la venida del Señor como un evento, primero tenemos que comprender que el Señor, para describir que vino, es porque primero se fue. Esto es, se fue Jesús y cuando Él regresa, esa es su venida. Llámese el regreso, advenimiento, la venida, la parusia. La palabra parusia quiere decir, o se traduce al castellano como presencia. Entonces, cuando hablamos de que Jesús se va y Él regresa, ahí podemos describir que eso es una venida. Si no se fue el Señor, sino que estuvo aquí por largo tiempo, por ejemplo, cuando Él venga en el milenio, no podemos decir que por el hecho de que estuvo 1000 años aquí e hizo varias cosas en esos 1000 años, vino varias veces. Es venida cuando describimos que Jesús se va y regresa. ¿Alaban a Dios? Muy bien, entonces vamos a ver estas 4 venidas con claridad en la Biblia. Su primera venida fue cuando nació de una virgen. Su primera venida sabemos que es cuando Jesús viene a esta tierra, pero su preexistencia fue como logos en el cielo. Jesús existió antes de nacer de una virgen, existió con Dios, dice San Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y aquel Verbo era Dios, aquel Verbo estaba con Dios. Y luego dice en el verso 14, y aquel Verbo se hizo carne. Así es que Jesús antes de ser persona fue Logos, pero la Biblia anticipaba que este Logos se le prepararía un cuerpo y vendría aquí a la tierra. Esa es su primer venida. Abran Hebreos capítulo 10. Y vamos a leer 5 versos. Hebreos 10, 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Bien, aquí no solo nos revela que vino, sino que nos revela que vino en un cuerpo, porque antes existía Jesús, pero existía en forma de Logos. Esto es, Él era la palabra. Aquí no es necesario ampliar mucho esta primera venida, porque nadie discute la primera venida del Señor, excepto alguien que sea gnóstico, pero la mayoría de cristianos coincidimos en que Jesucristo vino la primera vez a través de una virgen. ¿Cuántos dicen amén a aquello?
Bien, entonces sobre eso no vamos a profundizar, nada más la Escritura es una referencia. Su segunda venida es cuando regresa a recoger a su iglesia. Evento conocido como el arrebatamiento o el rapto. Pero algunas iglesias cristianas, como la palabra rapto no aparece en la Biblia, pues se escandalizan cuando usamos la palabra rapto. El argumento que usan estos hermanos, que dicen que no debe de decirse rapto, es que si la iglesia es de Jesús, ¿cómo es posible que Él vino a raptar su propia iglesia? Así es que para que no se escandalicen nuestros hermanos, vamos a dejar solo el arrebatamiento de la iglesia. Este es lo que es la segunda venida. Hay quienes colocan el arrebatamiento de la iglesia hasta después de la gran tribulación. Y ya vemos otros que creemos que el arrebatamiento de la iglesia será antes de la gran tribulación. Bien, yo creo que no es posible que ocurra el arrebatamiento después de la gran tribulación por dos cosas. Primera, porque no tendría mucho sentido ser la esposa del Cordero, si a fin de cuentas, como esposa del Cordero, vamos a ser purificados con fuego juntamente con el hermano que es salvo y juntamente con el pecador. ¿Cuál sería entonces la ventaja de ser esposa del Cordero? Esa es una razón. Y la segunda, porque se pierde. Si nosotros creemos que el arrebatamiento va a ser después de la gran tribulación, se pierde la armonía con la doctrina de la purificación. De lo cual ahorita no puedo explicar, sino en el siguiente tema, que es el arrebatamiento, vamos a explicar con más detalles estas dos razones. De momento menciono que esta segunda venida de nuestro Señor Jesús es antes de la tribulación, cumpliendo la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 y cumpliendo primera de Tesalonicenses 1 del 13 al 18, que es el pasaje más completo de todos los pasajes que hay en la Biblia, que hablan sobre el arrebatamiento. Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18 es el más completo. Vamos a leerlo. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así es que esta es la segunda venida de nuestro Señor. Viene a arrebatar a su iglesia. ¿A dónde se lleva a su iglesia? Bueno, estos santos que son raptados son la esposa del Cordero y son llevados a las cenas de las bodas del Cordero. Solo hay que hacer una distinción importante en esta segunda venida. En esta segunda venida el Señor Jesús no pone sus pies santos y benditos en esta tierra, porque el encuentro es en las nubes. Él no va a caminar por esta tierra como lo hizo la primera vez, sino que llega hasta cierta altura y de ahí nosotros subimos y la cita es allá en el cielo. Su tercera venida es para los judíos. Aquí es donde vamos a poner un poquito de trabas a algunos que leen el mensaje y encuentran 3 venidas, pero si se detienen a analizar lo que voy a explicar, creo que van a ver esas 4 venidas. En medio del periodo de la gran tribulación,
Una vez que el Señor vino por segunda vez y se llevó a su iglesia a las bodas del Cordero. Entonces, mientras son las bodas del Cordero aquí en la tierra, mientras son las bodas del Cordero en el cielo, aquí en la tierra es la gran tribulación. Pues el Señor, estando allá en las bodas, se va a hacer un espacio para venir aquí a la tierra y encontrarse con los judíos, para revelarse a los judíos como su Mesías. En ese tiempo en que estos judíos están siendo preparados en la tierra por los 2 olivos, que son los 144,000, mientras los 2 olivos, según Apocalipsis 11:12, están preparando a los 144,000, la esposa está en el cielo de fiesta. Allá está el júbilo, los abrazos, allá estamos conviviendo los que vamos a estar allá. Usted puede ejercitar su fe. Y una vez que esté allá el esposo con la esposa en casamiento, tiene que dejarla un ratito para venir aquí a la tierra y darse a conocer a los 144,000 como el Mesías, porque usted sabe que Jesús fue rechazado como Mesías y hasta el día de hoy no se le acepta como Mesías. Entonces, estos 2 olivos van a predicarle a los 144,000 que son judíos y van a demostrar por la ley y por los profetas que Jesús es el Mesías. Una vez que ellos terminen su mensaje, durante el periodo de la tribulación todavía no se termina, así es que Jesús tiene que descender otra vez y se tiene que revelar a ellos como el Mesías. Vamos a ver, hay muchos pasajes, pero vamos a ver solo una escritura en Zacarías capítulo 12, que nos revela claramente que Él vendrá a darse a conocer físicamente. Quien no lo acepte así, no lo entienda así, lo único que tiene que hacer es leer este pasaje, lo puede leer con calma completo en casa. Ahorita solo voy a leer el versículo que me interesa, que va a aclarar que Jesús viene a darse a conocer a sus hermanos. Versículo 10, Zacarías 12, 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ese es Jesucristo. ¿En dónde lo traspasaron? En la cruz. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Así es que, una vez que los 2 testigos, también llamados los 2 olivos o los 2 profetas, terminen su mensaje en el periodo de la gran tribulación, porque ahora que entremos al mensaje de la tribulación, veremos cómo es que mientras la tierra está siendo castigada con las plagas, las copas de la ira, esos 144,000 están siendo preparados por los 2 olivos. ¿Preparados para qué? Para recibir al Mesías. Así es que, a pesar de que el Mesías está en casamiento, se va a dar un espacio para descender a la tierra y revelarse a los judíos, a los 144,000, y cuando ellos lo vean, lo verán en sus manos traspasadas por los clavos, y ellos van a preguntar, ¿y esas heridas? Y él les responderá, me las hicieron en la casa de mis amigos. Entonces, esta sería la tercera venida del Señor, donde viene Jesús a darse a conocer a los 144,000. Aquí, en la tierra, mientras la tribulación está aconteciendo y se está castigando al pueblo gentil, porque Dios está tratando con Israel. Entonces, si trata con la iglesia, no trata con los judíos; si trata con los judíos, no trata con la iglesia. Y en la tribulación ya no está tratando con los gentiles, por eso está viniendo la ira de Dios sobre la tierra. Así es que es un trato exclusivo para los 144,000. Es la segunda mitad de la semana 70 de Daniel.
Claro que ahorita no podemos entrar con detalle en todo esto, pero el apóstol Pablo habla en Romanos 11 de ese remanente, de esos 144,000 que Dios había apartado para que le reciban en el tiempo del fin. Así es que para que se le revele y para que lo reciban físicamente, el Señor tiene que descender a la tierra por tercera vez. Pero se vuelve a ir. Y ahí es donde vamos a hablar de su cuarta venida. Su cuarta venida viene a pelear. El Señor ahora no viene en son de paz, no viene a rebelarse, no viene a darse a conocer, viene a pelear contra los seres humanos aquí en la tierra. Después de darse a conocer a los judíos como su Mesías, regresa al cielo por su iglesia con la que se casó. Se los lleva al cuartel, los viste como guerreros, les entrega a todos ellos un caballo y se los trae a la tierra a hacer guerra contra el anticristo. ¿Esta vendría a ser qué venida? Cuarta venida. Este acontecimiento es al final de la gran tribulación. Recuerde, Jesús ya vino a darse a conocer a los judíos, pero tuvo que subir por su iglesia. Y una vez que recoge a su iglesia y la viste y la equipa y les da un caballo, ahora sí, regresa él a la tierra por cuarta vez y regresa acompañado con los santos que van a hacer guerra en lo que se conoce como la batalla del Armagedón. Repitan la batalla del Armagedón. Va a hacer guerra contra la bestia y contra sus santos. Vamos a ver esta cuarta venida en Apocalipsis 19, del 11 al 19. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Usted lo único que necesita en casa es regresar unos versículos y ahí en Apocalipsis 19 se dice que la esposa está vestida de lino finísimo, limpio y resplandeciente. Entonces, los que se sentaron en esa mesa vestidos de lino fino son los mismos que el Señor ahora equipa como guerreros y los sube a un caballo. Si usted nunca ha subido un caballo, no se preocupe, no se va a caer, no va a pasar nada, porque el Señor nos va a dar cuerpos nuevos y nos va a equipar para ayudarle. También, por si usted nunca ha disparado ni siquiera una resortera, no se preocupe. Ese día usted va a ser parte del ejército del Señor. Bien, ahí en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esa es la batalla del Armagedón. Hablaremos un poquito más con detalles cuando lleguemos a un tema más adelante, sobre todo el de la tribulación.
Pero esto que se cumple aquí ya había sido profetizado 720 años antes de Cristo. Porque cuando se profetiza sobre la venida del Señor, es importante entender qué profecías hacen alusión a la primera, a la segunda, a la tercera o a la cuarta venida. Simplemente en la primera venida de Jesucristo se cumplieron más de 100 profecías, en la primera venida del Señor Jesús. Más de 100 profecías se dieron antes de que Él viniera, por eso los judíos no tienen excusa con tanta profecía. Cuando Él venga, ¿qué cumplirá? Bueno, de entrada nacerá de una virgen. Aparte de que nacerá de una virgen, nacerá en una comunidad pequeña llamada Belén, y tú, Belén, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me nacerá un príncipe. Hubo más de 100 profecías cumplidas en el Señor Jesucristo, su primer venida. Pero cuando hablamos ya de la segunda venida, hay otras profecías de la tercera y de la cuarta. De la cuarta venida, vamos a leer en Isaías, esto que acabamos de leer se profetizó ya en Isaías capítulo 63. Dice Isaías 63, verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? ¿Qué vestidos lleva? Esto es lo mismo que dice Juan cuando en su visión vio que sus vestidos iban teñidos de sangre. ¿Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Dos cosas en el verso 4. El día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. ¿De quién se iba a vengar y a quién iba a redimir? Correcto, viene a redimir a los 144,000 y viene a vengarse de la bestia y sus ejércitos, porque es lo que leímos en Apocalipsis 19. Viene a hacer guerra contra la bestia, contra sus ejércitos. Entonces se cumplen dos cosas: redime a los 144,000 y viene a vengarse de la humanidad. Verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. La profecía de la cuarta venida ya se había dado 720 años antes. Si tenemos presente estas cuatro venidas, nos será muy sencillo cuando nos topemos con un pasaje que hable de su venida, nos será muy sencillo ubicar a qué venida corresponde ese pasaje. Ahorita nada más les di una escritura como referencia, pero recuerden, hay más de 100 profecías cumplidas en la primera venida, pero Jesús habló más. En su ministerio, Él habló más de su segunda venida que de su tercera y cuarta venida. Él hace alusión mucho en sus parábolas a la segunda venida. Entonces, ya teniendo esto en nuestra mente claro, decimos esto que se menciona aquí, el regreso, corresponde a una de las cuatro venidas. ¿Cuál? Analizamos el contexto y será muy sencillo ubicar a qué venida se refiere el pasaje. Por no entender estas cuatro venidas y no entender el orden de ellas, se sigue entonces discutiendo cómo es que el Señor vendrá. Porque algunos se han plantado firme en esta postura: el Señor vendrá en una nube.
Y hay otra línea doctrinal que asegura, no, el Señor vendrá en un caballo. Y ahí está la discusión. O viene en un caballo o viene en una nube. Pero para resolver este interrogante vamos a usar exactamente el mismo análisis. ¿Cómo va a venir el Señor? Depende de qué venida me estés hablando. Si de la primera, de la segunda, de la tercera, de la cuarta, ¿de qué venida me estás hablando para saber cómo va a venir el Señor? Así es que tomando este parámetro de primero saber a qué venida nos vamos a referir, entonces de esa manera vamos a poder ubicar las Escrituras y decir, cuando Él venga en una nube, entonces es esta venida, cuando venga en un caballo es esta venida, cuando venga así es esta venida. En su primer venida vino por medio de un vientre. En su segunda venida viene en una nube. En su segunda venida viene en una nube. Vamos a leer Hechos capítulo 1 y vamos a leer esta escena que se desarrolla en el monte de los olivos entre Jesús y 120 discípulos. Estaba hablando Jesús con 120 discípulos en el monte de los olivos y después de hablar con ellos, dice el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué le recibió? Una nube. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. De la misma manera que vieron cómo se fue en una nube, así vendrá de nuevo. Y estas palabras de estos varones, que podemos deducir que eran ángeles, concuerdan exactamente con la escritura que leímos de la segunda venida de Cristo. ¿Cuál escritura leímos? Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4, pero ahora vamos a leer solamente el versículo que nos lo dice. Dice el verso 17. Primera de Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así es que el Señor viene en una nube y nosotros somos arrebatados a esa nube y nos vamos con el Señor. Así es que esto corresponde exactamente a su cuarta venida. ¿Tercera? Segunda venida. Segunda venida. Entonces, ¿la primera cómo vino? En un vientre. Él pudo haber aparecido, nada más, así, se pudo haber materializado, heme aquí, pero no, escogió entrar al mundo por medio de una célula. Y se formó un cuerpo y nace como un bebé, así decidió llegar por primera vez. Claro, todo esto tenía un plan, múltiples propósitos en esa primera venida, al nacer como un ser humano. Pero en la segunda Él escoge venir en una nube, así como escogió irse en una nube. ¿Por qué una nube? También hay una enseñanza amplia en esto, pero para que no vayamos a confundir los otros pasajes, o los hermanos que se están peleando, no que el caballo, que la nube, que el caballo, toma. No, mejor vamos en lugar de pelear, a separar estas venidas. La tercera venida, entonces, nos dice la Biblia que Él viene a los judíos, pero no nos dice de qué manera va a venir. ¿Cómo va a descender? Si va a descender en un caballo, va a descender en una nube, si solo se va a materializar. La Biblia no da absolutamente ningún dato de cómo desciende a los judíos.
Solo nos revela que se aparece a ellos y cómo va a ser, lo desconozco totalmente. Nosotros callamos donde la Biblia calla y hablamos donde la Biblia habla. La cuarta venida, como ya lo leímos en Apocalipsis 19, ahora sí Él viene montado en un caballo. Así es que nosotros aceptamos las dos formas en que Jesús aparece, tanto en una nube como en un caballo. Otro punto importante que se discute en cómo vendrá, también es un punto de discusión teológico muy fuerte, y es que si viene a la tierra sin que la humanidad se dé cuenta, esto es bien en secreto, o viene públicamente frente a todos. Y hay escrituras para ambas posturas, tanto para los que aseguran, no, ¿cuál secreto? La Biblia dice que viene públicamente. Y los que no están de acuerdo dicen, falso, la Biblia dice que viene en secreto. ¿Y ahora cómo le hacemos, hermanos, para resolver esta diferencia? Dependiendo a qué venida se está refiriendo. Si se refiere a esta, ¿a cuál de las cuatro? Y ya yo le digo si viene públicamente o viene en secreto. Bien, vamos a ver dos escrituras que mencionan los dos modos en que el Señor viene, tanto en secreto como públicamente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, ¿ya lo tenemos? Verso 1 y 2. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Estas palabras del Espíritu Santo en Pablo coinciden con diferentes escrituras donde Jesús hacía alusión que cuando Él viniera no se darían cuenta salvo aquellos que estarían vigilando. No se diga en las parábolas, donde el Señor hacía hincapié, velen, vigilen, velad porque no sabéis el día ni la hora. Y ponía parábolas de los sirvientes que estaban esperando a su amo. Y hacía el Señor mucho énfasis en que su venida sería de una manera sorpresiva. Así es que esto coincide con la comparación que hace Pablo, vendrá como ladrón. ¿Cómo viene el ladrón anunciándole a todos que va a llegar? Y cuando ya llega el ladrón, le informa a todos, aquí estoy con los cachivaches que me llevo. O sea, la comparación precisamente hace hincapié en que no se dará cuenta la tierra salvo un grupo escogido. ¿Y quién será ese grupo escogido? Los que velen, los que estén vigilando, los que estén cuidando esa venida. Así es que, muy cierta la doctrina, que esta venida será en secreto. ¿Pero cuál? De entrada, esto hace referencia a la segunda, porque Pablo está hablando de la segunda. Estamos en Primera de Tesalonicenses, donde viene el pasaje más completo que describe la segunda venida de Cristo. Y Pablo agrega, después de explicar cómo será el arrebatamiento, agrega que nosotros sabemos perfectamente que su venida será como ladrón. ¿Quién nosotros? Se está refiriendo al grupo que va a ser arrebatado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo atención a esa advertencia. Pero ahora si hablamos de una manifestación pública, una aparición o un regreso, una venida, como se le quiera llamar, podemos tomar Apocalipsis 1, entre muchas escrituras que hay. Por favor, abra Apocalipsis 1. Verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, también los judíos, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él
sí, amén. Ahora, si todo ojo le va a ver y todos van a hacer lamentación cuando lo vean, ponga atención, esa palabra es clave. Se van a lamentar cuando Él venga. Entonces, ¿a qué venida corresponde? Los que creen que a la tercera y los que creen que a la cuarta, ambos están correctos. Porque tenemos en nuestro tema de inicio, en reglas hermenéuticas, que hay versículos que se cumplen en dos eventos diferentes. Entonces, esta escritura se cumple en dos eventos, primero que nada, porque dice los que le traspasaron. Jesús se va a dar a conocer a los 144,000, pero no a la humanidad. ¿Y por qué no a la humanidad? Porque Dios no trata con los judíos y los gentiles a la vez. Así es que a los que les traspasaron, pero luego dice, y a todos los linajes de la tierra harán lamentación. ¿Por qué van a hacer lamentación? Porque Jesús viene a destruirlos. Apocalipsis 19. Así que esta escritura se cumple tanto en la tercera venida como en la cuarta. Qué sencillo, hermanos, qué fácil. Se acabaría todo el pleito doctrinal que hay en nuestras iglesias. No, mentiroso, falso, hijo del diablo. Todo eso se acabaría si tomamos estas reglas sencillas. Decimos, mira, no es que yo esté diciendo algo contrario a la Biblia, es que este versículo tiene doble cumplimiento. Y ya nada más es que vayamos encontrando esas venidas bien ubicadas en la Biblia. Ah, mira, aquí habla de su tercera venida, aquí habla de su segunda venida. Muy bien, pues teniendo entonces esto ya en claro, ahora sí vamos por último a ver la última interrogante. ¿Qué eventos se relacionan con su venida? Ahora, claro está que voy a referirme a qué eventos directamente. Porque si vieran, oh hermanos, si ustedes van a escoger una profesión, por favor no escojan la de apologistas. Es un dolor de cabeza con la gente cuando se pone a contradecir lo que uno enseña. Estás mal, no es así. Yo no voy a hablar de qué eventos se relacionan indirectamente, porque indirectamente infinidad de eventos se relacionan con estas cuatro venidas. Yo voy a hablar solamente de eventos relacionados directamente, no indirectamente. Estos son los cuatro eventos que se relacionan con sus cuatro venidas. Primero, el arrebatamiento. Segundo, las cenas de las bodas del Cordero. Tercero, darse a conocer a los 144,000. Y cuarto, la batalla del Armagedón. Yo entiendo, por eso les decía a ustedes, de estos pseudoapóstoles, pseudomaestros, maestros y apóstoles, tal vez lo son, tal vez no lo son. Yo entiendo que ellos van a decir, ¿y qué del milenio? Yo entiendo que el milenio se relaciona con la cuarta venida, pero por favor, estoy hablando ahorita de un evento directo. Antes de que aparezca el milenio, primero el Señor tiene que lidiar en la batalla del Armagedón con la bestia, con sus ejércitos, destruirlos, y ya después viene el milenio. Muy bien. Esos son los cuatro eventos que se relacionan directamente con estas cuatro venidas. Con mayor claridad se pueden ver estas cuatro venidas y estos eventos que se relacionan. Tanto las venidas como los eventos que se relacionan, si es que ponemos cuidado a lo siguiente. Ponga atención, no se le puede escapar a esto. Cuando Dios nos da un anuncio, y estamos hablando de un anuncio relacionado con su venida, cuando Dios nos da un anuncio, no solo nos da un anuncio literalmente. Él no solamente está profetizando o nos está anticipando el futuro literalmente, sino que también los anuncios de sus venidas aparecen de dos formas: por medio de las sombras del Antiguo Testamento y por medio de las parábolas. Esto va a ser clave para que podamos entender estas cuatro venidas y ver cómo encajan perfectamente los motivos por los cuales Él viene, en este caso
el evento directo que se relaciona con la venida, pero tenemos que entender que Jesús, los apóstoles, no solo hablaron de estas venidas directamente o literalmente, diciendo Jesús viene, sino que también se habló de estas venidas y los eventos, tanto menores como mayores, que se relacionan por medio de las sombras del Antiguo Testamento y por medio de las parábolas. Las sombras y las parábolas tienen información que no tiene el anuncio literal del Señor y de los apóstoles. Repito, las sombras y las parábolas tienen información sobre la venida o sobre la profecía, que no tiene el anuncio directo y literal del Señor y de los apóstoles. Por darles un ejemplo, si analizamos el anuncio de su segunda venida, el anuncio de su segunda venida, Pablo nos lo da, ya lo mencioné, el más completo es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Bueno, ese anuncio es un anuncio literal. Los anuncios literales que Jesús habló de su venida, tenemos por ejemplo en Mateo 24. Bueno, estos anuncios literales no tienen información que tienen parábolas y sombras del Antiguo Testamento. Ejemplo, en la segunda venida, Pablo nunca mencionó en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, que los que se van por causa de que son sellados con el Espíritu Santo. Pablo no dice nada de eso. Jesús, cuando habla de su segunda venida, tampoco dice que la razón por la cual se queda un grupo de salvos es que les faltó el Espíritu Santo. Ese dato no lo dice ni Jesús ni los apóstoles, literalmente, pero lo dicen las parábolas. Las parábolas, la que acabo de citar, Mateo 24, Mateo 22, la parábola de el vestido de bodas. Entonces, parábolas anuncian o nos dan información que no viene en el anuncio literal. Y si nosotros no tomamos en cuenta esto, no vamos a tener el cuadro completo. Pero si tomamos en cuenta las parábolas, vamos a enriquecer la información sobre la primera, segunda, tercera, cuarta venida del Señor. ¿Alaban a Dios? Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué es lo que nos dice, que no dice Jesús, que no dice Pablo, aparte de que es el aceite? También nos dice que los que se quedan van a intentar irse en el rapto, pero no van a poder. Van a clamar, Señor, ábrenos. Y la Biblia dice, no os conozco. Así es que hay información ahí que no tiene el anuncio literal. También podemos apoyarnos en las sombras del Antiguo Testamento para confirmar la tercera venida. La tercera venida es a los judíos, a darse a conocer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vayamos a una sombra del Antiguo Testamento. No hay ningún personaje en todo el Antiguo Testamento que haga una sombra más completa de la vida de Jesús que José, hijo de Jacob. José prefiguró su nacimiento, su aprehensión, cuando fue vendido, cuando fue muerto, cuando resucita, cuando es colocado como intercesor, cuando regresa al milenio. José tiene en su caminar, en su vivir diario, infinidad de figuras que nos anticipan la vida de Cristo desde su nacimiento hasta el trono blanco. Ahí está en la vida de José. Y ahí vamos a encontrar esta figura de la tercera venida, porque cuando José se casa con Asenat y tiene a Asenat en el palacio, hay un momento, Génesis 45, cuando José deja a Asenat en el palacio y va a revelarse a sus 11 hermanos. Ellos no lo conocían, porque José estaba disfrazado. Y José usaba intérprete. Y ellos estaban clamando por misericordia. Querían salvar la vida de este Benjamín, porque José se quería quedar con Benjamín. Y ese Benjamín representa a los 144,000. Así es que ahí vemos cómo es que José se da a conocer a sus hermanos, se revela y ellos lloran como dice ahí en Zacarías 10.
Así, en esa figura encontramos información sobre la tercera venida que no nos dan otros pasajes de la Biblia. Por tanto, es importante, cuando hablamos de profecía, cuando hablamos de estas venidas, recurrir también a las parábolas y recurrir a las sombras del Antiguo Testamento para obtener la información que nunca se dijo literalmente. Ahora solo agrego lo siguiente. Recuerden que me estoy cuidando de los pseudos y estos me van a acribillar en cualquier momento. Así que podemos encontrar información complementaria. Repitan, información complementaria. En sombras y parábolas. Ahora, subrayo, es información complementaria. No estoy diciendo que es información sustitutiva. No es que tomemos una parábola o tomemos una sombra para quitar lo que ya se dijo, sino para complementar, para que el cuadro sea más claro y sea más entendible. Así es que ya enriquecida la información literal con las parábolas y con las sombras, no hay forma de equivocarnos. El Señor viene la segunda vez de esta forma y esto le acompaña y estos eventos se conectan. Viene la tercera vez de esta forma y esto le acompaña y esto se conecta. ¿Por qué? Porque tú lo dices, no, porque lo dice la Biblia y las parábolas lo complementan y las sombras del Antiguo Testamento lo complementan. ¿Alaban a Cristo? Muy bien, pues hasta aquí llega nuestro estudio. El próximo domingo estaremos estudiando el evento del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. Pónganse de pie.